La furgoneta blindada avanzaba a velocidad constante por la carretera secundaria. En el interior, la luz era tenue y fría. All for One permanecía sentado en el centro, sujeto por múltiples restricciones metálicas y con el collar antagónico de Kirk firmemente cerrado alrededor del cuello. A ambos lados, agentes de élite de la comisión y la policía antibalas mantenían las armas listas, el visor bajado y la respiración controlada. Nadie hablaba. El único sonido era el motor bajo y el leve traqueteo del vehículo. Por las pequeñas ranuras de observación se podían ver los otros vehículos del convoy, unidades blindadas adelante, a los costados y atrás. Un traslado de máximo nivel. El villano más peligroso de la era iba camino a Tartarus. Entonces el primer impacto sacudió el convoy. Uno de los vehículos del frente recibió un impacto lateral brutal. La explosión iluminó la carretera por un segundo. Casi de inmediato se escucharon más detonaciones y el sonido de metal retorciéndose. El convoy perdió formación. Dentro de la furgoneta, uno de los agentes se llevó la mano al comunicador. Unidad 1, reporten. ¿Qué demonios está pasando? Respawn, no terminó la frase. Un golpe devastador impactó de lleno contra el lateral de la furgoneta. El mundo giró. El vehículo volcó con violencia, rebotando una vez antes de quedar de costado entre chispas y el chillido del metal contra el asfalto. El interior se llenó de gritos cortados, el ruido de cuerpos golpeando las paredes y el olor a pólvora y sangre. Cuando el movimiento cesó, solo All for One seguía conscientemente sujeto a su lugar, aún inmovilizado, con el collar antagónico brillando débilmente en la penumbra. Afuera, el tiroteo estalló con fuerza. Los agentes que aún podían moverse abrieron fuego contra las sombras que se acercaban entre el humo y los vehículos destrozados. Los disparos se sucedían sin pausa. Y uno a uno, los gritos de los agentes fueron apagándose. Dentro de la furgoneta volcada, All for One permanecía en silencio, escuchando cómo la resistencia exterior se desmoronaba. Los disparos fueron cesando uno tras otro hasta que el silencio se impuso sobre la carretera. Los atacantes avanzaron entre los vehículos destrozados y los cuerpos tendidos. Se movían con cautela, armas en alto, rodeando poco a poco la furgoneta volcada. Dentro, All for One forcejeaba contra las restricciones que aún lo mantenían sujeto. El collar antagónico seguía activo, impidiéndole cualquier uso de sus poderes. No sabía si aquellos hombres venían a rescatarlo o a terminar el trabajo que la comisión no había podido completar. Entonces escuchó una voz. Un comentario corto, venenoso, lo suficientemente claro como para disipar cualquier duda. No eran aliados. All for One apretó los dientes y redobló los esfuerzos por liberarse al menos lo suficiente como para mover el cuerpo. Fue entonces cuando se oyó el primer disparo limpio. Uno de los atacantes se desplomó sin siquiera alcanzar a gritar. Medio segundo después, otro cayó. Luego otro. Cada disparo era preciso, seco, sin desperdicio. Una sola bala por objetivo. El grupo empezó a desordenarse, buscando desesperadamente el origen de los tiros entre el humo y la oscuridad de la carretera. All for One logró por fin zafarse lo bastante como para girar el torso y arrastrarse hacia la parte trasera de la furgoneta. Todavía tenía las manos sujetas y el collar activo, pero al menos podía moverse. Desde su posición alcanzó a ver cómo dos de los atacantes, comprendiendo que no tenían ninguna oportunidad, arrojaban las armas al suelo y se arrodillaban con las manos en alto. Ni siquiera les sirvió. 2 disparos más. 2 cuerpos cayendo hacia adelante con un agujero limpio en la frente. El silencio volvió a caer sobre la carretera. All for One apoyó una rodilla en el suelo del vehículo volcado e intentó incorporarse. No llegó a enderezarse del todo. El cañón frío de una pistola se presionó firmemente contra la parte posterior de su cabeza. Una figura alta emergió detrás de él entre las sombras. Cabello blanco apenas visible bajo la luz distante de los faros rotos. La voz que llegó a continuación fue calmada, casi aburrida. Recluso. No te muevas. Ya en la distancia, los refuerzos policiales se acercaban. Esa mañana, los 3 grandes caminaban juntos por los pasillos de UA en dirección al salón de la clase 1A. Aizawa les había pedido que hablaran con los de primero sobre las pasantías. Sobre lo importantes que eran de verdad, no solo como un requisito más. Mirio iba al frente, como siempre, con las manos detrás de la cabeza y esa sonrisa fácil. Nejire hablaba sin parar de lo mucho que habían cambiado las cosas desde que ellos estaban en primero. Tamaki, un poco más atrás, miraba el suelo y solo asentía de vez en cuando. Cuando llegaron frente a la puerta del salón, Mirio fue el primero en entrar. Y justo en ese momento, sin avisarle, le vino el recuerdo. Hacía casi 2 años.
Estaban en el mismo edificio, en otro salón. Él, Nejire y Tamaki sentados juntos como siempre. Y a un lado, un poco aparte pero no del todo, había un chico más. Alto. Pelo blanco. Gafas negras que casi nunca se quitaba. Satoru Gojo. Solo compartieron clase un par de meses. Ni siquiera llegó a terminar el trimestre. Pero en ese poco tiempo se notó. Se notó demasiado. Gojo no entrenaba como los demás. No se esforzaba de la misma forma. Y aún así, cada vez que hacía algo, quedaba claro que estaba en otro nivel. Mirio todavía recordaba una práctica de combate donde Gojo ni siquiera se había movido demasiado y había dejado a varios compañeros sin poder acercarse. En ese momento Mirio pensó, medio en broma medio en serio, que ese chico de 15 años ya podía pelear de igual a igual con más de un profesional. Por un tiempo corto incluso llegaron a llevarse bien. No eran mejores amigos ni nada parecido, pero compartían mesa a veces. Hablaban. Nejire le hacía 1000 preguntas y él respondía con esa sonrisa perezosa y respuestas a medias. Tamaki casi no le hablaba, pero tampoco lo evitaba del todo. Y de un día para el otro, simplemente dejó de venir. Al principio pensaron que estaba enfermo. Después intentaron preguntar. Los profesores no sabían mucho, o al menos no decían nada claro. Alguien llegó a preguntarle a Nezu. Tampoco había una respuesta concreta. Intentaron localizar a su familia, o a lo que supuestamente era su familia. Nadie contestó nunca. Al final, Ua simplemente lo dio de baja. Como si se hubiera borrado. Entre los alumnos el tema se olvidó bastante rápido. La gente entra y sale. Pasa. Pero entre algunos profesores el nombre de Satoru Gojo todavía salía de vez en cuando. Lo recordaban. Y no de forma normal. Lo usaban de comparación. Ninguno de los de este año se le acerca a lo que era ese chico. Mirio lo había escuchado más de una vez en estos 2 años. Y cada vez le resultaba igual de raro, porque había cosas que nunca terminaron de cuadrarle. Como alguien así no había roto algún récord en el examen práctico. Como nunca explicó bien su Kyok. ¿Cómo es que Ua, siendo Ua, dejó que un talento de ese tamaño simplemente desapareciera sin hacer más ruido? Todo lo que rodeaba a Gojo se sentía extraño. Como si hubiera algo más detrás que nadie quería tocar. Mirio ya había dejado de buscar respuestas hacía tiempo. No tenía caso. Solo, de vez en cuando el recuerdo volvía, esperaba que estuviera bien. Donde sea que estuviera. Haciendo lo que sea que estuviera haciendo. ¿Mirio? La voz de Nejire lo sacó del recuerdo. ¿Todo bien? Mirio parpadeó, todavía con una mano en el marco de la puerta del salón de la 1A. Soltó una risa ligera y se rascó la nuca. Sí. Solo mezonizó un segundo. Entró al salón junto a los otros dos, dejando el recuerdo atrás una vez más. La puerta de la celda se abrió con un sonido metálico pesado. Un guardia entró primero, cargando la bandeja de comida. Detrás de él venía Gojo, con las manos en los bolsillos, y esa misma expresión aburrida de siempre. El guardia dejó la bandeja sobre la mesa fija del piso, miró a All for One y escupió un insulto bajo antes de salir. La puerta se cerró de nuevo. Gojo se quedó dentro. Se apoyó contra la pared de la celda, cruzado de brazos, sin decir nada. Su trabajo era simple: vigilar. Con los 6 ojos activos, cualquier movimiento raro se iba a notar. No pensaba conversar. No pensaba hacer esto más largo de lo necesario. All for One miró la comida un momento. Después levantó la vista hacia él. Agente especial Gojo, ¿verdad? Gojo no respondió. All for One sonrió apenas. Anoche me salvaste la vida. Gojo dejó pasar un par de segundos. Todos nos equivocamos, dijo al fin. Lamentablemente. El silencio se instaló unos instantes. All for One bajó un poco la mirada hacia la bandeja y después volvió a hablar, con tono calmado, casi educado. Lamento lo de tus compañeros. De verdad. Perder a tanta gente solo para proteger a alguien como yo, debe ser duro para sus familias. Supongo que les resulta más fácil odiarme. Es más simple, ¿no? Tener a alguien a quien culpar. Aunque, si tú crees que mis palabras podrían servir de algo, diles que lo que vi anoche fue valor. Valor de verdad. De ese que no aparece en las cámaras. Gojo lo miró por primera vez. No fue una mirada larga. Solo lo suficiente para dejar claro que ya estaba cansado del teatro. Come más rápido, recluso, dijo con voz plana. Te quedan 5 minutos. All for One soltó una risa baja, sin mucha gracia. Tengo una deuda con esos agentes. Una que nunca voy a poder pagar.
Pero también te debo algo a ti. Gojo no contestó, pero esta vez no apartó la vista de inmediato. He conocido gente extraordinaria a lo largo de los años, continuó All for One. De verdad. Pero tú, me sorprendiste. Ese nivel. Esa precisión. Y tan joven, aparentemente. Si me permites preguntar, ¿dónde aprendiste a pelear así? ¿Cuál es tu quirk exactamente? Gojo se separó de la pared. Caminó hasta la mesa, tomó la bandeja todavía casi llena y habló sin mirarlo esta vez. Se acabó el tiempo. Giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta. El guardia del pasillo la abrió en cuanto lo vio acercarse. Gojo salió sin decir nada más. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. Dentro de la celda, All for One se quedó mirando el lugar donde el chico de pelo blanco había estado segundos antes. Y por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente interesado. La sala era pequeña, blanca y aburrida. Solo había una mesa, 2 sillas y una carpeta abierta frente al psicólogo. Gojo estaba sentado frente a él, recostado hacia atrás, con una pierna cruzada sobre la otra. Parecía más interesado en la pared que en la conversación. Lo salvé porque era mi trabajo, dijo Gojo. ¿Qué más quiere que diga, doctor? El psicólogo suspiró y anotó algo. Olvídese de All for One por un momento. Hábleme de la emboscada. ¿Qué hay con eso? El hombre levantó la vista, ya con cara de cansancio. Rojo, ya sabe cómo funciona esto. Tenemos que hablar para poder declararlo capacitado. Así de simple. Usó fuerza letal contra varios sospechosos. Sí. Estaba de servicio cuando debería haber estado de licencia. Gojo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Entiendo que usted hace su trabajo. Pero si yo usara una máscara, me considerarían un héroe. En cambio, estoy aquí justificando que me defendí y cumplí con lo que se supone que debo hacer. El psicólogo lo miró un segundo en silencio. Después cerró la carpeta con un golpe suave. No soy su enemigo. Solo quiero. Se detuvo. Dejó la carpeta a un lado y habló más bajo. Olvide toda esta estupidez de protocolo. Dígame la verdad. ¿Cómo está? Gojo soltó una sonrisa pequeña. Levantó un poco las cejas y miró hacia un punto cualquiera de la habitación. Difícil. Muy difícil. No es la primera vez que usa fuerza letal. Soy un agente de la Comisión de Seguridad Pública, respondió Gojo. Ya perdí la cuenta de cuántas vidas tomé. ¿O no es exactamente eso lo que se supone que hace un agente aquí? El psicólogo lo miró con más seriedad. Satoru, el tema es que hechos como este tienen un costo. Y más en su caso, porque no es la primera vez. Las experiencias traumáticas reiteradas lo agravan. Generan presión. Gojo soltó un suspiro largo, ya claramente harto. Hasta que un día enloquezco. Entiendo. El tema es que tiene que procesar esto. Lo proceso. ¿Tiene algún sistema de apoyo? No. Gojo se levantó de la silla sin esperar más. Ya terminamos con esta mierda. Salió de la sala sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de él. El psicólogo se quedó solo varios minutos, mirando la carpeta cerrada sobre la mesa. Al final abrió un formulario, tomó el bolígrafo y escribió lo que su trabajo le exigía escribir. Gojo Satoru, no capacitado. El lugar era un agujero más del bajo mundo. Oscuro, con olor a alcohol rancio, humo barato y sudor. La música sonaba baja, como si nadie realmente quisiera escucharla. Shoso entró sin llamar la atención. Capucha puesta, paso calmado, mirada fija. No era la primera vez que venía a este tipo de sitios buscando respuestas. Se sentó cerca de la barra, lo justo para escuchar. Durante un rato no hizo nada. Solo observó. Después se acercó a un grupo de 3 hombres que hablaban en voz baja en una mesa del fondo. Tenían pinta de saber cosas, o de venderlas. Estoy buscando información, dijo Choso sin rodeos. Sobre una droga. Una que puede borrar quirks. Los 3 lo miraron. El del medio, más gordo y con una cicatriz en la ceja, soltó una risa corta. Ah, ¿sí? Y de la nada viene a preguntar por eso. Peligroso tema el que estás tocando, amigo. ¿Sabes algo o no? Otro de ellos, más flaco, apoyó los codos en la mesa. La gente que pregunta demasiado por esa mierda suele terminar debajo de un puente. O peor. Shoso no se movió. No vine a jugar. Si saben algo, hablen. Si no, me voy a buscar a otro lado. El silencio se estiró un poco más de lo cómodo. El tercero del grupo, que hasta ahora no había dicho nada, se levantó despacio. Era más alto y tenía la mano cerca del cinturón. Creo que ya hablaste demasiado.
El primer golpe vino de ese. Choso lo esquivó por poco y respondió con un codazo seco en la cara. La mesa se sacudió. El gordo se levantó de golpe e intentó agarrarlo por detrás, pero Choso giró y le clavó el puño en el estómago. El aire se le escapó al hombre con un sonido feo. El flaco sacó una navaja. El filo brilló un segundo bajo la luz sucia del local. Choso dio un paso atrás, dejó que el corte pasara cerca de su pecho y le tomó la muñeca. La torció con fuerza hasta que la navaja cayó. Después lo estampó contra la barra. El alto volvió al ataque, esta vez con más rabia. Logró darle un golpe en el costado que hizo a Choso retroceder un par de pasos. Le dolió. Pero no fue suficiente. Choso avanzó otra vez, bloqueó el siguiente golpe y le devolvió una lluvia corta de puñetazos hasta que el hombre terminó de rodillas. El gordo intentó escapar hacia la salida. Choso lo alcanzó, lo agarró del cuello de la camisa y lo tiró al piso. El local ya estaba en silencio. Algunos clientes se habían parado. Otros preferían no mirar. Choso se agachó junto al que mejor podía hablar todavía. Le agarró la cara y lo obligó a mirarlo. La droga. ¿Qué sabes? Solo rumores. Escupió el hombre entre dientes. Que se está moviendo en el mercado negro. Que no es cualquier cosa. Que la gente que se mete con eso desaparece. No sé más. Choso lo sostuvo un segundo más. Después lo soltó y se puso de pie. Se sacudió la sangre de los nudillos, miró una última vez el desastre de la mesa y salió del local sin correr. En la calle, el aire de la noche se sintió más frío. Choso caminó unos metros y se detuvo en un callejón oscuro. Apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos un momento. Cada vez estaba más cerca. Y si tenía que volver a ensuciarse las manos para conseguir una respuesta de verdad, lo iba a hacer. Su cauchi tenía varias hojas abiertas sobre el escritorio. Fotos borrosas, informes del cuerpo de Toji, notas del caso del Nomureosu y el último archivo que le había mandado Mei Mei. El teléfono estaba en altavoz. Esto es todo lo que pudiste conseguir, dijo Tsukauchi, más como afirmación que como pregunta. La voz de Mei Mei sonó calmada del otro lado. Con alguien así no se consigue mucho. No deja rastros comunes. No hay registros limpios. No hay gente que hable abiertamente. Lo que te pasé es lo que circula en ciertos círculos, nada más. Tsukauchi oyó el bolígrafo entre los dedos y miró las notas. Trabaja solo. No se le conoce equipo fijo. Aparece, resuelve y desaparece. Prefiere no dejar testigos. Cuando actúa, lo hace de forma limpia, demasiado limpia. Y al parecer tiene respaldo de alguien grande, o al menos lo tuvo. Eso es lo que se dice, contestó Mei Mei. También que no es un criminal común del bajo mundo. Se mueve distinto. Más preciso. Más frío. Como si estuviera cumpliendo trabajo, no buscando plata ni territorio. Tsukauchi se recostó en la silla y miró el techo un segundo. Empezaba a armarse una imagen, aunque todavía era borrosa. Hombre. Probablemente joven, o al menos con apariencia joven. Alguien entrenado. Alguien acostumbrado a matar sin dudar. Alguien que no necesita llamar la atención y aún así genera miedo cuando aparece. Alguien que, por alguna razón, había estado protegido durante mucho tiempo. No tenemos cara clara, murmuró. No tenemos nombre. No tenemos historial. Solo un patrón. Y a veces el patrón alcanza, dijo Mei Mei. Si sigues tirando de ese hilo, tarde o temprano alguien va a tropezar. Tsukauchi miró otra vez la foto pixelada del hombre de pelo blanco saliendo del callejón. Todavía no podía ponerle nombre. Todavía no podía decir con seguridad quién era. Pero ya no perseguían a alguien omnipresente. La habitación era pequeña y estaba casi a oscuras, iluminada solo por el brillo de varios monitores. En las pantallas se veía la celda de All For One desde distintos ángulos. El villano estaba sentado, comiendo con calma, como si no tuviera ninguna prisa. Gojo estaba de pie junto a otro agente, con los brazos cruzados, mirando las cámaras. Para ser franco, dijo de pronto, no imaginé que sería así. El otro agente no contestó. Solo siguió observando la pantalla. La puerta se abrió. Primero entró la presidenta. Detrás de ella venía un hombre de mediana edad, traje oscuro y una carpeta bajo el brazo. Y detrás de los dos, un rostro conocido, el mismo hombre con el que Gojo se había cruzado hacía unos días en los pasillos de la comisión. Uno de los que lo había cuidado cuando todavía era un niño. Se llamaba Ryoji. Agente especial Gojo, saludó la presidenta. Señora. Ella hizo un leve gesto hacia el hombre del traje.
Este es el agente especial supervisor Honda. Honda miró a Gojo con expresión neutra y habló sin rodeos. Gojo, ¿por qué no va a tomarse un café? No era una pregunta. Era una orden disfrazada. Gojo sostuvo la mirada un segundo. Después asintió apenas, se metió las manos en los bolsillos y salió de la habitación sin decir nada más. A mitad del pasillo, escuchó la voz detrás de él. Satoru. Se detuvo y miró por encima del hombro. Ryoji se había quedado afuera. No te preocupes, dijo el hombre. ¿De qué exactamente? Ryoji miró hacia la puerta cerrada y bajó un poco la voz. Quieren interrogar a All for One a solas. Gojo soltó una risa corta, sin gracia. Y soy el único al que le piden que se vaya. Ryoji suspiró. Se pasó una mano por la cara y habló más bajo todavía. No sería apropiado decirte que la Oficina de Responsabilidad Profesional abrió una investigación por el ataque a la caravana del traslado. Tampoco sería apropiado decirte que hubo una discrepancia entre tu informe oficial y el análisis forense del tiroteo. Gojo lo miró en silencio un momento. Sí, respondió al final. No sería apropiado que me lo dijeras. Ryoji sostuvo su mirada un segundo más. Después volvió a suspirar, dio media vuelta y regresó a la habitación, dejando a Gojo solo en el pasillo. Unas horas después, Gojo volvió a la habitación de monitores. Ya no estaba la presidenta. Tampoco Honda ni Ryoji. Solo quedaba el mismo agente de antes, sentado frente a las pantallas con cara de aburrimiento. ¿Ya se fueron todos?, preguntó Gojo. Sí. Gojo se quedó unos segundos en silencio, mirando las cámaras. All for One seguía en su celda, quieto. ¿Por qué no va por un café?, dijo de pronto, sacando unos billetes y dejándolos sobre la mesa. El agente lo miró. Dudó un momento. Después tomó el dinero, se levantó y, al pasar a su lado, asintió en silencio. Salió y cerró la puerta detrás de él. Gojo no perdió tiempo. Se sentó frente a los monitores y empezó a rebobinar la grabación. Retrocedió hasta el momento en que la presidenta y Honda entraron a la celda. Los vio sentarse. Honda dejó la carpeta sobre la pequeña mesa, la abrió y sacó 2 fotografías. Gojo los reconoció de inmediato. Los 2 hombres que se habían arrodillado y a los que igual había matado. La presidenta le hizo un gesto a Honda. All for One no podía ver las fotos con claridad, no con el collar activo. ¿Recuerda a esos 2 hombres?, preguntó Honda. Se rindieron durante el ataque a la caravana. Aún así fueron ejecutados. Sí, respondió All for One sin dudar. Los recuerdo. ¿Los vio morir? Sí. ¿Vio quién lo hizo? Solo quedaba un agente en pie. El agente especial Gojo. Honda anotó algo. En el momento en que disparó, ¿puede describir lo que vio? All for One hizo una pausa corta, como pensándolo. Estaban armados. Gojo les dio la oportunidad de rendirse. Empezaron a dispararle. Él los mató en defensa propia. Gojo se quedó mirando la pantalla. No dijo nada. Solo frunció apenas el ceño, sorprendido. ¿Por qué mentía? ¿Por qué lo estaba cubriendo? En la grabación, Honda recogió las fotos, cerró la carpeta y se levantó. Gracias por su tiempo. La presidenta y él salieron. La celda se quedó en silencio. All for One permaneció sentado unos segundos. Después levantó la vista hacia una de las cámaras. No era una mirada casual. Parecía saber perfectamente que, en algún momento, alguien la revisaría. Que Gojo la revisaría. Gojo detuvo la grabación. Dejó todo como estaba antes, apagó los monitores y se quedó un momento en silencio dentro de la habitación a oscuras. Después salió, caminó hasta la celda sin prisa, pero sin detenerse. El guardia del pasillo apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Gojo pasó a su lado y abrió la puerta de golpe. All for One estaba sentado. Levantó la vista con calma. ¿Cuál es su juego?, preguntó Gojo sin rodeos. ¿Juego? Gojo se acercó a la mesa del medio, apoyó ambas manos sobre ella y se inclinó un poco hacia adelante. No necesito sus favores, recluso. Se separó y se dio media vuelta, listo para irse. No llegó a dar 2 pasos. No son favores, dijo All for One. Es solidaridad. Gojo se detuvo. Periódicos. Protestas. Una burla detrás de otra. Yo puedo soportar esta humillación, pero usted es un agente federal dedicado. Gojo giró despacio y dio un par de pasos de regreso. No sabe nada de mí. All for One lo miró con esa calma molesta de siempre. Ahora lo investigan por hacer su trabajo. Lo interrogan por ser excepcional. Me salvó la vida. Y posiblemente la de algún otro agente que todavía podía seguir respirando. ¿Informaron eso? No.
En cambio, difaman. Degradan su acto de coraje. Se hizo un silencio corto. Después All for One se puso de pie. Gojo se tensó de inmediato, pero no se movió. El collar seguía activo. Aún así, el simple hecho de verlo levantarse cambió el aire de la celda. El mundo está cambiando, continuó All for One. Los verdaderos héroes son ridiculizados y descartados. Y por eso, le ofrezco mi solidaridad. Gojo lo miró un segundo más. No respondió. No hizo ningún gesto. Solo se dio la vuelta y salió de la celda, dejando la puerta cerrarse detrás de él. Dentro, All for One se quedó de pie, solo, con una expresión difícil de leer. Habían pasado varios días. Choso se movía por los callejones del bajo mundo como una sombra más. Ya no preguntaba con paciencia. Ya no esperaba a que alguien decidiera hablar por dinero. Había cambiado de método. Esa noche emboscó a 3 hombres en un depósito abandonado cerca del puerto. Traficantes de rango bajo. El tipo de gente que movía cajas sin hacer demasiadas preguntas, siempre y cuando les pagaran bien. Uno de ellos cargaba un maletín metálico con el sello apenas visible de algo que no debía estar en circulación. Choso los esperó dentro. Cuando entraron, apagando linternas y hablando en voz baja, ya era demasiado tarde. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco. Antes de que el primero pudiera girarse del todo, una fina línea de sangre cortó el aire y se le clavó en el hombro. Cayó de rodillas, agarrándose el brazo, sofocando un grito. Los otros 2 reaccionaron mal. Uno sacó un arma. El otro intentó correr hacia una salida lateral. Ninguno llegó lejos. Choso salió de la oscuridad con paso calmado. La sangre del herido flotaba a su alrededor en hilos delgados, tensos, listos. El hombre del piso jadeaba, pálido, mirando cómo su propia sangre se movía sin su permiso. No griten, dijo Choso en voz baja. Si gritan, terminamos rápido. El que todavía tenía el arma levantada dudó. Ese segundo de duda le costó el arma. Un látigo de sangre le golpeó la muñeca con fuerza suficiente para hacerle soltar el fierro. El tercero quedó paralizado contra la pared, con las manos abiertas, sin saber si correr o arrodillarse. Choso se acercó al que estaba en el suelo. Se agachó frente a él. Con un gesto mínimo, la sangre del hombre se oscureció un poco, como si algo dentro de sus venas empezara a cambiar. Puedo hacer que tu sangre se vuelva veneno, dijo con calma. Lento. Doloroso. O puedo dejar que sigas respirando. Tú eliges. El traficante tragó saliva con dificultad. El miedo le temblaba en la mandíbula. No sé mucho. Solo muevo cosas. Muestras. Paquetes pequeños. ¿Para quién? Para gente de arriba. Siempre es gente de arriba. Nosotros no vemos caras importantes. Choso no cambió de expresión. Aumentó un poco la presión. El hombre se arqueó, ahogando un quejido. Ubicación. Ahora. Hay un lugar. Soltó al fin, entre dientes. Una mansión tradicional en la prefectura de Aichi, donde Chisaki fabrica la droga bloqueadora de dones. Choso lo sostuvo un segundo más, evaluando si mentía. Después retiró la influencia de su sangre. El hombre se desplomó de lado, temblando, respirando como si acabara de salir del agua. Los otros 2 no se atrevieron a moverse. Choso se puso de pie. Miró el maletín metálico un momento, pero no lo tocó. No le interesaba la muestra. Le interesaba el camino. Si mentiste, dijo sin mirar a nadie en concreto, vuelvo. Salió del depósito en silencio. Afuera, la noche del puerto olía a óxido y agua sucia. Caminó varias cuadras sin apuro, guardando la información en la cabeza. Mansión Aichi. Cada vez cerca de la última esperanza de salvación. Han pasado un par de días desde el informe psicológico. En el sistema, Gojo Satoru seguía figurando como agente especial activo. La declaración de no apartamento ya estaba cargada, pero la burocracia de la comisión no era rápida. Faltaban firmas, validaciones y el trámite formal de baja. Esa demora, de solo unos días, era suficiente. Gojo no sabía que lo iban a cortar. Solo sabía que estaba aburrido. Más que aburrido. Hueco. Esa noche entró al edificio principal de la comisión cuando la mayoría de las oficinas ya estaban vacías. Saludó con un gesto vago al personal de seguridad nocturna. Nadie lo detuvo. Su placa seguía siendo de máximo nivel. Las puertas se abrieron para él como siempre. Subió hasta el área de archivos restringidos. Las luces estaban en modo ahorro, blancas y frías. Se sentó frente a una terminal, pasó su credencial y escribió las claves de acceso. El sistema lo reconoció sin problemas. Agente especial Gojo. Autorización vigente.
Durante un rato navegó sin un objetivo claro. Informes viejos. Operaciones cerradas. Listas de personal. Nada le interesaba realmente. Hasta que abrió una carpeta marcada como restringida, con fecha reciente y un nivel de acceso todavía más alto. Ahí estaba. Una reunión secreta. Convocada por Sidney Telle. Varias agencias de héroes involucradas. Un operativo conjunto contra una organización yakuza. Nombre interno, Shia Saikai. Objetivo principal, Kai Chisaki. Y algo más. Menciones a una droga experimental capaz de destruir Quirks. Planos. Rutas de acceso. Fecha. Hora exacta. Punto de reunión previo. Distribución de equipos. Gojo leyó todo con calma. Una vez. Después otra. El escondite principal estaba detallado con precisión. Una mansión tradicional en la prefectura de Aichi. Estructura antigua. Sótanos reforzados. Posibles rutas de escape. Nombres de héroes asignados. Incluía a Nick Telle, a varios profesionales de peso, y estudiantes de UA en roles de apoyo. Se reclinó en la silla y se quedó mirando la pantalla en silencio. Por primera vez en días, algo se movió dentro de él. No era entusiasmo. Tampoco era deber. Era más parecido a un estímulo. Una posibilidad de meterse en algo grande, sucio y real. Algo que no fuera otra orden burocrática ni otra evaluación psicológica. Sacó el teléfono. Buscó un contacto que no aparecía con nombre real. Solo un código. Mei contestó al tercer tono. Vaya, dijo ella con esa voz tranquila de siempre. Qué raro que llames tú primero. ¿Se te acabó el entretenimiento? Necesito confirmación de algo, respondió Gojo sin rodeos. Eso cuesta. Lo sé. Hubo una pausa breve. Se escuchó el leve ruido de uñas tocando una superficie. Habla. Operativo contra los Shia Saikai. Redada. ¿Sigue en pie? Mei soltó una risa suave. ¿Estás metido en archivos que no te corresponden, o alguien habla de más? Sí. ¿Sigue en pie? Fecha y hora no cambiaron. Nick Telle empujó fuerte para que no se atrasara. Varias agencias van a entrar. Va a ser ruidoso. ¿Seguro? Tan seguro como puede ser este tipo de cosas. ¿Por qué te interesa? La comisión no te asignó a eso. ¿O sí? Gojo no contestó de inmediato. Miró otra vez los planos en la pantalla. ¿Cuánto quieres? Por confirmarte algo que ya estás viendo en esos monitores, bastante. Y si encima estás usando fondos que todavía puedes mover, el doble de bastante. Te lo transfiero. Entonces tenemos trato, dijo Mei. Una última cosa, Gojo. Cuando alguien de tu nivel empieza a preguntar por operativos ajenos en mitad de la noche, normalmente significa que se viene un problema. Intenta no morir. Eres un buen cliente. La llamada se cortó. Gojo dejó el teléfono sobre la mesa. Volvió a mirar la fecha, la hora y el plano de la mansión en Aichi. Después cerró los archivos, borró el historial de acceso local y apagó la terminal. Se quedó sentado un rato más en la oficina vacía, con la luz fría de los monitores reflejándose en las gafas. Todavía tenía placa. Todavía tenía acceso. Todavía tenía unos días antes de que la burocracia terminara de cerrarle la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía un lugar al donde ir. Un día después. La redada comenzó exactamente como estaba planeada. A la hora acordada, los héroes golpearon la entrada principal de la mansión. El ruido de la primera explosión controlada se escuchó hasta las calles cercanas. Sidney Telle daba indicaciones por el comunicador. Los equipos se dividían. El laberinto de Mimic ya estaba activo, cambiando pasillos, cerrando rutas y abriendo otras nuevas con cada segundo. Dentro, la Yakuza reaccionaba tarde, pero con violencia. Mientras tanto, dos personas que no debían estar ahí entraban por caminos completamente distintos. Shosu avanzaba por los conductos subterráneos. El aire era pesado, húmedo, con olor a tierra vieja y óxido. Se movía en silencio, usando la sangre apenas lo necesario para detectar movimiento cerca. No buscaba pelea. No buscaba héroes. Solo necesitaba llegar hasta donde fabricaban esa droga. Subió por una rejilla oxidada y entró en un pasillo lateral de la mansión. Apenas había dado unos pasos cuando el suelo tembló. Las paredes se movieron. Mimic estaba alterando la estructura otra vez. Un grupo de 3 hombres de la Yakuza apareció doblando la esquina, armados, alertados por el caos de la entrada principal. Shoso no se escondió.
La primera línea de sangre cortó el aire antes de que pudieran gritar. Uno cayó de rodillas, agarrándose el cuello. El segundo intentó disparar, pero una lanza fina de sangre le atravesó la mano y lo clavó contra la pared. El tercero alcanzó a correr unos metros. No le sirvió. Shoso lo alcanzó, lo derribó y le drenó la fuerza lo justo para dejarlo inconsciente, o muerto. Ya no miraba la diferencia con demasiada atención. Siguió adelante. El laberinto lo obligaba a abrirse paso. Cada vez que un pasillo se cerraba, usaba la sangre para forzar otra ruta. Detrás de él iba quedando un rastro silencioso. Cuerpos en el suelo, charcos oscuros, nadie gritando demasiado alto. No necesitaba que los héroes lo notaran. Solo necesitaba la droga. Del otro lado de la mansión, en un callejón trasero estrecho y sucio, alguien más se acercaba. Gojo caminaba despacio. Manos dentro de los bolsillos del abrigo oscuro. Pelo blanco alborotado por el viento. La venda negra le cubría los ojos. No corría. No se agachaba. No intentaba pasar desapercibido. Simplemente avanzaba como si el lugar le perteneciera. Desde que lo habían declarado no apartamento, algo dentro de él se había terminado de romper. El vacío seguía ahí. Más grande. Más quieto. Y debajo de ese vacío, una necesidad fea y simple. Sentir otra vez ese golpe de adrenalina. Ese segundo en el que la muerte le había recordado que todavía estaba vivo. Llegó hasta una puerta trasera metálica. Estaba reforzada. Se detuvo frente a ella un momento, inclinó apenas la cabeza y sonrió con un lado de la boca. Bueno, murmuró para sí mismo. Veamos qué tan interesante puede ponerse esto. Levantó una mano. El aire alrededor de la puerta se distorsionó apenas. Después, sin esfuerzo visible, el metal se plegó hacia adentro como papel mojado. La puerta quedó abierta de par en par. Gojo entró. El ruido de la batalla principal llegaba amortiguado desde el otro lado de la mansión. Gritos. Explosiones. El laberinto moviéndose. Él, en cambio, caminaba por un pasillo lateral casi vacío, con las manos todavía en los bolsillos, como si hubiera venido a dar un paseo. Dos fuerzas distintas. Dos motivos distintos. Y ninguna de las dos había sido invitada. El callejón trasero olía a humedad y basura vieja. 4 policías de élite formaban una línea frente a la puerta que Gojo acababa de abrir. Chalecos tácticos, armas listas, cascos puestos. Habían sido asignados a asegurar el perímetro oeste. Nadie les había avisado que alguien entraría por ahí caminando como si nada. ¡Alto!, gritó el sargento, levantando el arma. Zona restringida. Identifíquese ahora o usaremos la fuerza. Gojo no se detuvo. Siguió caminando hacia ellos con las manos dentro de los bolsillos del abrigo. El pelo blanco se movía apenas con el viento del callejón. La venda negra le cubría los ojos por completo. No miró a ninguno. No respondió. Para él, esas voces ya eran solo ruido de fondo. Le dije que se detenga. Uno de los agentes dio un paso al frente e intentó agarrarlo del hombro. Su mano se detuvo a centímetros de la tela del abrigo. No hubo impacto. No hubo resistencia visible. Simplemente, no pudo tocarlo. Los dedos temblaron en el aire, bloqueados por algo invisible. El policía abrió los ojos con confusión. ¿Qué? No terminó la frase. Gojo movió la cabeza apenas, como molesto. Después actuó. No usó destellos. No usó ráfagas. No hizo nada que pudiera escucharse del otro lado de la mansión. Solo fuerza. Rápida. Limpia. Brutal. El primer agente ni siquiera gritó. Gojo le torció el cuello con un movimiento seco y el cuerpo cayó como un saco. El segundo intentó disparar. Gojo ya estaba encima. Le agarró el chaleco, lo levantó y lo estampó contra la pared del callejón con una patada tan fuerte que el impacto dejó una grieta en el concreto. El sonido de las costillas rompiéndose fue húmedo y feo. El tercero alcanzó a retroceder y a abrir fuego. 2 balas se detuvieron en el aire frente al pecho de Gojo, flotando un segundo antes de caer al suelo como objetos inútiles. Gojo dio un paso, le sujetó la cabeza con una mano y la estrelló contra el lateral de una patrulla. El metal se abolló. El hombre dejó de moverse. Solo quedaba uno. El cuarto policía había caído de espaldas, sangrando por la boca, arrastrándose con dificultad detrás de la patrulla. Las manos le temblaban tanto que casi no podía sostener la radio. Logró presionar el botón. C-Comando. Su voz salía rota, ahogada en sangre. Tenemos bajas en el sector oeste. Un intruso, no es de la Yakuza, murió el sargento. Los mató en un segundo.
Escuadrón 3, respondan. ¿Quién los atacó? ¿Es un killer de emboscada? Denme una descripción. El policía levantó la mirada. Gojo ya estaba frente a él. Lo miraba desde arriba, con la venda negra puesta, las manos otra vez en los bolsillos, como si acabara de terminar una tarea menor. No había furia en su postura. No había odio. Solo una indiferencia absoluta. Esa calma era peor que cualquier grito. El oficial, sabiendo que no iba a salir de ahí, juntó el poco aire que le quedaba y gritó hacia la radio. Es él. Es el hombre del reporte. Es alto, pelo blanco, tiene una venda en los ojos. Es el asesino. Un crujido húmedo cortó la transmisión. Gojo levantó el pie y lo bajó sobre la cabeza de la gente. El sonido fue breve. Final. La radio quedó aplastada junto al resto. La línea se llenó de estática. Dentro de la van, su cauchi se quedó helado. La tableta se le resbaló de las manos y cayó al piso. Durante semanas había seguido ese rastro. El cuerpo destrozado de Toji, el gnomo de Osu borrado sin explicación, la figura pixelada de pelo blanco, los rumores de Mei Mei. El fantasma. El que no dejaba rastros. El que la comisión parecía proteger, o esconder. Ahora ese mismo monstruo estaba dentro del operativo. Con héroes profesionales. Con estudiantes. Con un laberinto cambiando cada segundo. Sukauchi abrió el canal general de máxima prioridad con manos torpes. La señal llegó a Sir Teye, Fagun, Aizawa y todos los líderes del asalto. A todas las unidades de héroes, atención inmediata. Su voz salió más alta de lo normal, casi gritando. Tenemos un código negro en el perímetro oeste. Repito, el sospechoso de los incidentes de Osu y Camino está dentro de las instalaciones. Es un hombre alto, de cabello blanco y ojos vendados. Es extremadamente hostil. Acaba de ejecutar a un escuadrón policial completo. No intenten dialogar con él. Si ven la figura de pelo blanco, retrocedan y pidan apoyo de inmediato. La transmisión quedó resonando en los comunicadores de toda la redada. Dentro de la mansión, el laberinto seguía cambiando. Los héroes seguían avanzando. Y Gojo, ya dentro, volvía a meter las manos en los bolsillos y continuaba caminando por el pasillo como si el aviso que acababa de desencadenar no tuviera nada que ver con él. Mientras el aviso de Tsukauchi corría por todos los comunicadores, en otro sector de la mansión Shoso seguía avanzando. No hacía ruido. No rompía puertas de un golpe. No dejaba cuerpos a la vista de cualquiera. Se movía por los pasillos secundarios que el laberinto de Mimik iba abriendo y cerrando, pegado a las paredes, escuchando. Cada vez que un grupo de la Yakuza pasaba cerca, se detenía. Esperaba. Después actuaba. La sangre era su herramienta y su camuflaje. Un hombre dobló la esquina demasiado tarde. Shoso ya estaba detrás de él. Una línea fina le cortó la arteria del cuello antes de que pudiera gritar. Lo sujetó para que no cayera con peso y lo arrastró a una habitación lateral. Cerró la puerta. Siguió. Más adelante encontró a dos. Uno miraba hacia el pasillo principal, distraído por el ruido lejano de los héroes. El otro revisaba un arma. Shoso no les dio tiempo. 2 hilos de sangre atravesaron el aire. El primero se llevó las manos al pecho sin entender. El segundo intentó girarse y apenas alcanzó a ver una sombra antes de caer. Shoso los movió contra la pared, fuera del paso, y siguió caminando. No corría. No necesitaba hacerlo. El laberinto cambiaba otra vez. Un pasillo que estaba abierto se cerró frente a él con un temblor sordo. Shoso se detuvo, apoyó la mano en el muro y sintió el flujo de sangre más allá. Había gente cerca. Esperó. Cuando la estructura se estabilizó un segundo, forzó una grieta estrecha con un corte preciso y se deslizó al otro lado. Detrás de él no quedaban gritos. Solo charcos oscuros en el suelo, cuerpos escondidos en rincones y el olor metálico que se iba mezclando con el polvo de la mansión. A diferencia del otro intruso, Shoso no quería ser visto. No quería que los héroes lo notaran. No quería que la Yakuza organizara una cacería en su nombre. Solo quería llegar hasta el lugar donde fabricaban esa droga. Cada paso lo acercaba un poco más. Y cada cuerpo que dejaba atrás era simplemente un obstáculo menos. Los pasillos ya no se parecían a los de una mansión normal. Las paredes se torcían en ángulos raros. Algunas puertas conducían a habitaciones que no deberían estar ahí. El laberinto de Mimik seguía vivo, cambiando todo a cada rato. El ruido de las peleas lejanas llegaba amortiguado, como si viniera de otro piso o de otra casa. Gojo caminaba sin apuro, una mano todavía dentro del bolsillo del abrigo.
La otra la sacó solo para acomodarse la venda. Las migrañas empezaban a latirle detrás de los ojos, leves todavía, pero presentes. Molestas. Dobló una esquina y se detuvo. Al fondo del pasillo había alguien más. Choso. Los dos se quedaron mirando un segundo. El aire entre ellos se volvió más denso. Gojo fue el primero en hablar. Sonrió, como si se hubiera encontrado con un conocido en la calle. ¿Cómo estás, hermano mayor? Choso tensó los hombros de inmediato. La sangre alrededor de sus dedos se movió apenas, lista. No bajó la guardia ni un centímetro. ¿Qué haces aquí? Gojo dio un par de pasos lentos hacia adelante, sin quitar las manos de los bolsillos. Por lo mismo que tú, bueno. No exactamente. Yo vine por curiosidad. Esa droga que borra quirks me llamó la atención. Tú, en cambio, inclinó un poco la cabeza, supongo que vienes a buscarla para ayudar a los otros dos bichos, ¿no? La palabra quedó flotando en el pasillo. Choso apretó la mandíbula. La marca oscura de su cara pareció tensarse. No los llames así. Gojo levantó una mano, como restándole importancia. Tranquilo. No era para pelear, todavía. Mira, te propongo algo. Hacemos equipo. Tú buscas lo tuyo, yo miro lo mío, y los dos salimos con lo que queremos. Me vendría bien un poco de ayuda, la verdad. Estos pasillos son un asco y ya me están empezando a doler los ojos otra vez. Choso no se movió. No confió ni un segundo. No. La respuesta fue seca. Final. Gojo suspiró, decepcionado de antemano. Qué aburrido. Choso no esperó más. Levantó el brazo y disparó. Una lanza de sangre densa y afilada cortó el aire en línea recta hacia el pecho de Gojo. Piercing blow. Rápida. Precisa. Se detuvo a centímetros de él. El impacto nunca llegó. La sangre se aplastó contra algo invisible y cayó al suelo en gotas pesadas. Gojo sonrió de verdad esta vez. Ah, ¿sí vas a pelear? Dio un paso más. La expectativa se le notaba en la postura. Querían que Choso insistiera. Que lo forzara un poco. Que le diera esa chispa de adrenalina que estaba buscando desde que entró. Pero Choso no pensaba quedarse. En lugar de lanzar otro ataque directo, abrió ambas manos. La sangre a su alrededor se expandió de golpe en una nube espesa, oscura, que llenó el pasillo en segundos. Una cortina densa que tapaba la visión y el olor metálico se volvía casi sofocante. Gojo chasqueó la lengua. En serio, cuando la nube empezó a disiparse, Choso ya no estaba. Solo quedaban gotas en el suelo y el eco lejano de pasos alejándose por otro pasillo que el laberinto acababa de abrir. Gojo se quedó solo otra vez. Se acomodó la venda con dos dedos y soltó un suspiro largo, claramente aburrido. Ya nos volveremos a ver. Dio media vuelta y siguió caminando hacia las zonas más bajas de la mansión, donde los planos marcaban los laboratorios y los sótanos. Las migrañas le latían un poco más fuerte, pero la sonrisa floja no se le había borrado del todo. El ruido de la pelea se escuchaba antes de llegar. Gojo bajó los últimos tramos del pasillo subterráneo con las manos dentro de los bolsillos. El aire allá abajo era más pesado. Olía a polvo, a sangre y a algo químico. Cuando dobló la última esquina y entró en la cámara amplia, la escena ya estaba montada. Mirio estaba en el suelo, sin poderes, con el cuerpo destrozado por el esfuerzo, todavía intentando cubrir a la niña de pelo blanco. Eri lloraba en silencio, pequeña, asustada, con los ojos demasiado grandes para lo que estaba viendo. Y más adelante, Sir Ninteye sangraba de varias heridas mientras esquivaba como podía las puntas de roca que Overhaul lanzaba sin parar. El villano ya no parecía del todo humano. Estaba fusionado con Nemoto, más grande, más grotesco, respirando con dificultad y rabia. Gojo se detuvo a unos metros. No corrió. No gritó. No se puso en posición de pelea. Solo miró. Una de las lanzas de piedra se formó más rápido que las anteriores. Ninteye intentó moverse, pero ya estaba demasiado herido. El ataque iba directo al torso. Gojo lo vio venir con claridad. Tenía tiempo. Tenía velocidad. Tenía fuerza de sobra para empujar a Ninteye fuera del camino o destruir la punta antes de que llegara. No hizo nada. Se quedó quieto, con las manos todavía en los bolsillos, observando la escena como si estuviera del otro lado de un vidrio. Las palabras de All for One le dieron vueltas en la cabeza sin permiso. Lo de los héroes descartados. Lo de la solidaridad. Lo del mundo que cambiaba. El vacío en su pecho no se movió. Solo se hizo un poco más grande mientras miraba. Ninteye, en esos últimos segundos, usó su Kyok.
Quiso ver el futuro del chico de pelo blanco que acababa de aparecer. Necesitaba saber si esa presencia nueva iba a salvar la situación. Si había una salida. Si todavía quedaba una posibilidad. Lo que vio lo dejó rígido. No había un héroe. No había una intervención limpia. No había esperanza clara. Vio destrucción. Vio un vacío enorme. Vio a alguien que no estaba ahí para salvar a nadie, sino porque sí. Porque el mundo le resultaba aburrido. Porque necesitaba sentir algo. Esa visión lo golpeó más fuerte que cualquiera de las heridas que ya tenía. Por un instante, la concentración se le quebró. Fue suficiente. La punta de roca lo atravesó de lleno. El sonido fue feo. Seco. Final. Niteye abrió los ojos con sorpresa y dolor, la sangre subiéndole a la boca mientras el cuerpo se le doblaba hacia adelante. Overhaul soltó un bufido de satisfacción y ya se preparaba para el siguiente movimiento. Gojo inclinó un poco la cabeza, mirando el cuerpo de Niteye como quien observa un objeto que se acaba de romper. Vaya, dijo en voz baja, casi con desinterés. Eres realmente frágil. El eco de su voz se perdió rápido en la cámara subterránea. Mirio levantó la cabeza desde el suelo, confundido y furioso, sin entender quién era ese tipo ni por qué no había hecho nada. Eri seguía temblando. Overhaul giró poco a poco hacia la nueva presencia, evaluándolo por primera vez. Gojo sacó una mano del bolsillo y se acomodó la venda con 2 dedos. Por fin la situación se había puesto interesante. Gojo se quedó mirando la escena un segundo más. Niteye en el suelo, atravesado. Mirio sin poderes, intentando cubrir a la niña. Overhaul respirando pesado, todavía en esa forma fusionada y repugnante. Y ese vacío otra vez. Ese aburrimiento denso que no se le iba ni con sangre ni con gritos. Chasqueó la lengua. ¡Qué debilidad! Sacó las 2 manos de los bolsillos. No avisó. No dio tiempo a que nadie preparara nada. El aire alrededor de su cuerpo se tensó de golpe, como si el espacio mismo se estuviera comprimiendo. Un amago de azul. O algo más bruto. Más directo. No le importó el cálculo fino. No le importó quién estaba cerca. Solo quiso romper todo de una vez. Ya me aburrí. El poder se expandió. El techo del subterráneo no resistió. La piedra se agrietó en un segundo y se pulverizó en el siguiente. Un estruendo enorme sacudió toda la estructura. El suelo tembló. Las paredes se partieron. Una fuerza brutal empujó hacia arriba como una explosión contenida que de pronto se liberaba. Overhaul fue lanzado primero, sin poder estabilizarse. El cuerpo de Niteye salió disparado entre escombros. Mirio, todavía protegiendo a Eri, sintió como el piso desaparecía debajo de él. Y más atrás, entre el polvo y la destrucción, Izuku Midoriya, que acababa de llegar al borde de la cámara, también fue arrastrado por la onda de choque hacia la superficie. Todo subió de golpe. La superficie los recibió con aire frío y polvo espeso. Parte de la mansión se había abierto como una herida. Escombros caían. Alarmas lejanas se escuchaban. Héroes en otros sectores volteaban hacia la explosión sin entender qué había pasado. Niteye golpeó el suelo con violencia. La herida que ya tenía se agravó de inmediato. La sangre salía más rápido. Su respiración se volvió irregular. La muerte, que en otro camino hubiera tardado un poco más, ahora se le venía encima sin freno. Mirio quedó de rodillas entre los restos, con Eri apretada contra su pecho. Le dolía todo. No tenía Kyuk. Apenas podía mantenerse consciente. Pero levantó la cabeza cuando vio la figura que salía del agujero enorme en el suelo. Pelo blanco. Venda negra. Abrigo oscuro. Manos otra vez en los bolsillos, como si no acabara de romper una parte de la mansión. Mirio entrecerró los ojos, confundido primero, y después rígido. Ese rostro. Ese pelo. Esa forma de estar de pie como si nada pudiera tocarlo. Lo reconoció. Aunque habían pasado años. Aunque solo habían compartido un par de meses en UA. Aunque en su momento nadie supo nunca qué fue de él. Rojo. Murmuró con la voz rota, sin estar del todo seguro de si estaba alucinando por el dolor. En la superficie, entre el polvo y los gritos que empezaban a acercarse, el chico de pelo blanco apenas giró un poco la cabeza hacia él. No confirmó. No negó. Solo sostuvo la mirada un segundo, indiferente, mientras detrás de él el agujero seguía botando escombros y el cuerpo de Overhaul intentaba reincorporarse entre la destrucción. El polvo todavía no se había asentado del todo. Parte de la mansión estaba abierta como si la hubieran arrancado desde abajo.
Escombros, tierra levantada y cuerpos repartidos entre lo que quedaba del suelo. La policía ya empezaba a acercar la zona, armas en alto, gritando órdenes que se mezclaban con el zumbido de las sirenas. Entre el humo fino y los restos, Gojo salió del agujero. Caminaba sin apuro. El abrigo oscuro sucio de polvo. La venda negra todavía en su lugar. Las manos otra vez dentro de los bolsillos. Parecía ajeno al caos que él mismo había causado. A unos metros, alguien se arrastraba. Zbronostasis. Herido, la respiración entrecortada, intentando alejarse usando los brazos. Cada movimiento le costaba. Dejó un rastro irregular en el suelo mientras intentaba llegar a cualquier lado que no fuera ahí. ¡Alto! Gritó un policía. ¡Quieto o disparamos! Gojo no miró hacia la voz. Siguió caminando en dirección al hombre que se arrastraba. Desde más atrás, entre escombros y polvo, Mirio lo observaba con el cuerpo destrozado y Eri todavía protegida contra su pecho. Izuku, recién llegado a la superficie entre los restos, también lo veía. Los dos con los ojos abiertos de más. Sin entender del todo quién era ese tipo, o entendiendo demasiado tarde. «Detente», volvió a gritar otro agente. Última advertencia. Gojo llegó hasta Zbronostasis. El hombre levantó la cabeza, el miedo pegado a la cara. Intentó decir algo. Una súplica. Una amenaza. No alcanzó a formar la frase. Gojo se detuvo frente a él y lo miró un segundo desde arriba. Buscaba algo. Esa chispa. Esa descarga. Eso que había sentido cuando mató a Toji. Ese segundo en el que el vacío parecía abrirse y, por un instante, dejaba de ser solo vacío. No estaba ahí todavía. Así que se agachó un poco, sacó una mano del bolsillo y lo terminó. Fue rápido. Fue limpio. Fue brutal. No hubo pelea. No hubo resistencia real. No hubo defensa propia. Solo una ejecución a plena vista de la policía, de Mirio y de Izuku. El cuerpo de Zbronostasis quedó inmóvil en el suelo. La sangre se extendió despacio entre el polvo y los escombros. Gojo se enderezó otra vez. Se sacudió la mano una vez, como quien se quita suciedad menor, y volvió a meterla en el bolsillo. Alrededor, varios policías gritaban. Alguien apuntaba. Alguien pedía refuerzos. Alguien no se atrevía a acercarse. Desde lejos, Mirio apretó más a Eri sin poder apartar la vista. Izuku sentía el estómago cerrado, el cuerpo tenso, sin saber si debía correr hacia ahí o quedarse quieto. Gojo giró apenas la cabeza hacia el resto de la zona destruida, como buscando si todavía quedaba algo interesante. La chispa no había durado casi nada. Y el vacío, otra vez, seguía ahí. Mientras arriba el mundo entero miraba al chico de pelo blanco, abajo Choso terminaba lo suyo. El caos le había abierto el camino. Las alarmas, los gritos, el derrumbe, la policía concentrada en la superficie, nadie estaba prestando atención a los pasillos más profundos, ni a las bóvedas laterales del laboratorio. Mimiu ya no controlaba todo como antes. Parte de la estructura estaba rota. Había huecos. Había silencio en zonas que minutos atrás estaban llenas de enemigos. Choso avanzó sin perder tiempo. Encontró primero una sala reforzada con puertas semiderrumbadas. Adentro había mesas metálicas, contenedores y un olor químico fuerte. Buscó rápido. No necesitaba entender cada etiqueta. Reconocía el tipo de frascos sellados, el cuidado con el que estaban guardados, la forma en que los habían separado del resto. Esa era la droga. Empezó a juntar. Todo lo que pudo. Frascos pequeños. Contenedores más grandes. Cualquier muestra que pareciera completa y estable. Los guardó dentro de una bolsa reforzada que había robado de uno de los depósitos. Cuando la bolsa se llenó, buscó otra. No pensó en venderlas. No pensó en usarlas después para negociar. Solo pensó en eso y en Kechizu. En la posibilidad, aunque fuera mínima, de cambiar algo de lo que les habían hecho. Una sombra se movió al fondo del pasillo. Un miembro de la Yakuza herido, intentando escapar también. Choso no dudó. Una línea de sangre cortó el aire y el hombre cayó sin llegar a gritar. Lo apartó del camino y siguió. Subió por una ruta lateral, lejos del agujero enorme que Gojo había abierto. Cruzó un tramo de túnel dañado, salió a un conducto de servicio y de ahí al exterior por un punto ciego del perímetro. A lo lejos se escuchaban sirenas, helicópteros y órdenes gritadas. Toda la atención seguía clavada en la zona destruida y en la figura de pelo blanco. Choso no miró atrás. Ajustó la bolsa contra el cuerpo y se adentró entre los árboles y calles secundarias de la zona, desapareciendo entre la confusión.
Había conseguido lo que vino a buscar. Todas las muestras que pudo cargar. Ahora solo quedaba una pregunta que todavía no sabía responder: si esa droga realmente serviría para salvar a sus hermanos, o si llegaba demasiado tarde. La orden salió en menos de una hora. En los pasillos de la comisión ya no había discusión posible. Demasiadas personas lo habían visto. Policías. Héroes. Estudiantes. Cámaras de seguridad dañadas, pero no todas. Testimonios coincidiendo en lo mismo: hombre alto, pelo blanco, venda en los ojos, fuerza imposible, indiferencia absoluta mientras mataba. El argumento de siempre, que cumplía órdenes, que era un activo especial, que operaba bajo protocolo, se rompió en el momento en que ejecutó a un hombre herido frente a todos. Ya no había forma limpia de esconderlo. Ya no había forma limpia de justificarlo. La presidenta firmó la baja definitiva sin rodeos. Se dictó orden de captura inmediata. Nivel máximo. Tsukauchi recibió la confirmación con la mandíbula apretada. Meses siguiendo un fantasma y ahora el fantasma tenía cara, nombre y un rastro de escombros detrás. Aizawa, todavía en la zona de la redada, escuchó el aviso por el comunicador y sintió un peso frío en el pecho. No solo por lo que había hecho ese chico. También por lo que representaba: alguien demasiado fuerte, demasiado inestable y ahora completamente fuera de control. La sociedad de héroes no tardó en reaccionar. El criminal más peligroso e impredecible del momento. Eso fue lo que empezaron a decir. Rojo, en cambio, simplemente se alejó. Caminó entre los restos de la mansión mientras las sirenas se multiplicaban a su alrededor. Nadie se atrevió a interceptarlo de inmediato. Algunos apuntaron. Otros pidieron refuerzos. Él no corrió. No miró atrás. No intentó explicarse. Solo fue dejando la zona atrás, con las manos en los bolsillos, como si el mundo entero no acabara de declararlo enemigo. A varias cuadras de distancia, cuando el ruido ya quedaba lejos, se detuvo un momento en una calle vacía. Levantó un poco la cabeza. El cielo de la noche estaba sucio de luces de ciudad. El vacío seguía ahí. Ahora acompañado de algo nuevo, la certeza de que ya no quedaba ninguna estructura detrás de él. La comisión lo había soltado. La policía lo buscaba. Los héroes lo habían marcado. Estaba solo. Horas después, en un departamento amplio y ordenado, Mei Mei tenía la televisión encendida mientras se quitaba los aretes frente al espejo. Las noticias no hablaban de otra cosa. Imágenes borrosas de la mansión destruida. Helicópteros. Declaraciones apresuradas. Y después, una foto. Gojo Satoru. La imagen era oficial. Fría. Probablemente sacada de algún archivo interno que alguien filtró o liberó a propósito. Debajo, el texto corría rápido. Agente especial bajo investigación, dado de baja, orden de captura, extremadamente peligroso, involucrado en múltiples muertes. Mei Mei se quedó mirando la pantalla un segundo más de lo normal. Después soltó una risa baja, sin mucha gracia, y dejó los aretes sobre la mesa. ¡Qué desperdicio! Había ganado dinero con él. Había vendido información. Había jugado con la cercanía de alguien que todavía tenía acceso y poder. Ahora ese mismo cliente era el rostro de un escándalo nacional. La comisión lo había abandonado apenas dejó de ser útil. Exactamente como ella habría hecho en su lugar. Tomó el control remoto, bajó un poco el volumen y se sirvió una copa. Gojo había sido descartado por sus propios actos. Y afuera, la sociedad, la justicia y media industria heroica ya estaban listos para cazarlo. El fantasma por fin tenía nombre. Y ahora todo el país lo quería ver caer.